El amor está en Escocia, capítulo 5, de Bárbara Cartland. Clola Kilcreech se miró en el espejo y pensó que era imposible que ese fuera el día de su boda. Desde que su padre le dijera que iba a casarse con el duque de Strathnairn, sentía que estaba viviendo en un sueño y solo despertaría para encontrarse que todo era producto de su imaginación, de esa imaginación que su familia le aseguraba que iba a meterla alguna vez en dificultades. Había sido soñadora toda su vida. Para ella las supersticiones y las leyendas, no solo de los Kilcreech, sino también de los otros clanes, eran parte de las montañas, los valles y los páramos que tanto amaba. Cuando se hizo mayor, se sentaba a los pies del bardo, mientras éste recitaba largos poemas que aburrían a sus hermanos, pero que ella encontraba fascinantes, porque estimulaban sus pensamientos y sus sentimientos. Había libros en el castillo, pero nadie los leía, ni se daba siquiera cuenta de su existencia, excepto Clola. Solo cuando fue a Edimburgo y estuvo viviendo con su abuela, descubrió en la literatura todo lo que ella había sentido dentro de sí, pero que no había podido poner en palabras. Sus visitas a Edimburgo habían alterado su vida de una forma. Se daba ella cuenta que jamás hubiera podido explicar a sus hermanos, sin herir su orgullo y sin destruir su idea de que el mundo empezaba y terminaba en sus propias tierras. Habían ido a la escuela y a la universidad de Edimburgo, pero habían detestado cada momento que pasaron en ella. Su único deseo, mientras estuvieron en la ciudad, era volver al cultivo de sus tierras y a la obediencia ciega que debían a su padre, no solo por ser su progenitor, sino también por ser el jefe de su clan. Clola visitó Edimburgo con su madre, por primera vez, cuando tenía 12 años. Era difícil para Lady Janet Kilcreech ver con frecuencia a su familia, cuyas tierras estaban al sur de Edimburgo y que por lo tanto eran inaccesibles buena parte del año, debido a las malas condiciones de los caminos. Pero la condesa de Borrabul había escrito diciendo que estaba enferma y aún el jefe Kilcreech no pudo prohibir a su esposa que visitara a su madre, que tal vez estaba al borde de la muerte. Lady Janet, por lo tanto, llevó a su hija más pequeña consigo y se lanzó a hacer el largo y arduo recorrido hasta Edimburgo. Clola nunca olvidaría lo impresionada que se había sentido al ver el castillo, que tenía 1000 años de existencia y que se erguía en un gran peñasco, así como con las anchas calles atestadas de gente que había en la ciudad. Le fascinó el palacio, lleno de recuerdos de María Estuardo, reina de Escocia, y la elegancia de toda la gente a la que conoció. La condesa, que parecía gozar de buena salud, considerando lo dramático de la carta que había escrito exigiendo la presencia de su hija, lanzó exclamaciones de horror al ver la ropa que vestían. «Son adecuadas para la vida que llevamos, mamá», había protestado Lady Janet Kilcreech. Sin embargo, la condesa había hecho llamar a costureras, peleteros, sombrereros, zapateros y fabricantes de guantes para darles largas listas de todo lo que su hija y su nieta necesitarían. Clola y su madre fueron provistas de hermoso vestuario, mismo que sería inútil cuando volvieran a casa. En Edimburgo, por primera vez, Clola había escuchado música no producida por los gaiteros y escuchó a gente inteligente hablar sobre otros temas que no fueran rencillas, venganzas o el precio del ganado. Lloró cuando tuvo que volver a Escocia y su abuela, al despedirse de ella con un beso, había dicho: «Esta niña debe ser educada de otra forma. Va a ser una belleza cuando crezca. Pero, ¿quién va a verla sino los guacos y los ciervos, si la tienes encerrada en ese sombrío castillo, lleno de fantasmas?» Su madre se había reído, pero cuando murió 3 años más tarde, la condesa de Borrabul, usando la excusa de que no viviría mucho tiempo, convenció al jefe Kilcreech para enviar a Clola a Edimburgo. Por casi 3 años, Clola vivió una existencia tan completamente diferente de cuanto conociera antes, que tuvo para ella una magia especial. No era el embrujo de las montañas y los páramos, pero era una magia, de cualquier modo, porque permitió a su mente expandirse y aprender muchas cosas que antes le habían sido incomprensibles. Lo que era aún más importante,
Podía escuchar los conciertos en el teatro de Edimburgo y en ocasiones asistir a la ópera. No se le permitió asistir a la escuela, según le explicó la condesa. Aunque era correcto que los nobles enviaran a sus hijos varones a los colegios, las niñas eran educadas en su propia casa. Por lo tanto, tuvo maestros de todas las materias. Además, se sentía tan rodeada de historia que era casi innecesario abrir los libros para conocer el pasado de su país. Cuando tenía 18 años, después de que había sido presentada en sociedad el invierno anterior, la dramática farsa que su abuela había usado con tanta frecuencia como pretexto para salirse con la suya, sucedió y la condesa murió. Clola tuvo que volver a su casa. Ella no había olvidado lo que el castillo significaba en su vida. No había dejado de amar a sus hermanos y a su padre, aunque este último le inspiraba temor. Sin embargo, comprendía que la vida en su casa iba a estar llena de restricciones. No sentiría, como sucediera en Edimburgo, que su mente, como su imaginación, tenían alas que la podían llevar hasta el cielo. Descubrió, sin embargo, que los años que pasara en la ciudad la habían enseñado a apreciar de manera más profunda la belleza de las montañas y los páramos, que fueran parte tan importante de su niñez. Sentada entre los brezos, podía contemplar el valle que se extendía a sus pies, escuchar la música de la brisa y sentir que llevaba un mensaje especial a su corazón. Aparte de su imaginación y de una cierta percepción que su niñera había descubierto en ella desde pequeña, Clola tenía un lado práctico en su personalidad. Al llegar al castillo guardó sus vestidos de seda y permitió que sus cuñadas y los servidores de la casa le tejieran prendas caseras y resistentes, con las cuales podía subir por las montañas o vadear los arroyos de los alrededores sin arruinarlos. Era también lo bastante inteligente como para incorporarse con rapidez al círculo familiar. Se guardó para sí sus nuevos conocimientos y escuchó a sus hermanos con una atención que los complacía y los halagaba. Percibía a veces que su padre comprendía que no era tan dócil como él hubiera querido, y aunque nunca se atrevió a desafiarlo, sabía que él estaba esperando que lo hiciera, tarde o temprano. De hecho, la primera vez en los 3 meses que tenía de haber vuelto a casa en que se vio mezclada en una discusión con él, fue después de que el duque se marchó. Como todos los demás habitantes del castillo, Clola se había sentido muy emocionada al pensar en su visita. Le habían dicho, cuando Thorkild MacNairn fue capturado, la gran victoria que ello significaba sobre sus enemigos. Ella había escuchado ruidos la noche anterior. Se había preguntado qué podía haber ocurrido y se sintió sorprendida y horrorizada cuando a la mañana siguiente, durante el desayuno, se enteró de lo sucedido. Fue su hermano mayor, Andrew, quien le dijo por qué habían esperado en la oscuridad del lindero de su tierra para capturar a Thorkild MacNairn y los otros 3 muchachos. ¿Estaban robando?, preguntó Clola. No por primera vez, contestó Andrew, pero ahora será castigado. Siempre habría yo esperado sorprender a un hombre en el momento de robar, pero no esperaba un prisionero tan importante como el sobrino del duque. Los MacNairn se pondrán furiosos, observó Clola. Sin duda alguna, y ahora tendremos que esperar para ver qué se proponen hacer al respecto. Clola unió las manos en un gesto de horror. Detestaba pensar en pleitos, violencia y sangre derramada. Sabía hasta qué punto abundaban tales elementos en la historia de su familia. Sabía también que si protestaba, sus hermanos le reprocharían su debilidad y no harían el menor caso de sus protestas. Para ellos, el lugar de una mujer era en el hogar, cuidando a sus hijos, vigilando la cocina y el buen orden de la casa, si le sobraba tiempo. Tejería lana, como las mujeres escocesas lo habían hecho desde siempre. Cuando menos, la captura de Thorkild les había dado algo diferente de qué hablar y había traído nuevos visitantes al castillo. Primero, había venido el señor Dunblane y los padres de los 3 muchachos capturados junto con Thorkild MacNairn. Clola no estuvo presente en la reunión de su padre con los visitantes, porque no se lo permitieron, pero los vio llegar y subir por la escalera en dirección de la sala del jefe, primero desde una ventana y después oculta tras unos cortinajes. Le pareció que el señor Dunblane era un hombre encantador,
muy similar a los hombres interesantes que había conocido en Edimburgo. Los otros miembros del clan que lo acompañaban habían mirado furiosos al jefe Kilcrich y éste los había mirado a su vez de igual forma. Clola comprendió que solo mediante un gran autodominio habían logrado contener los deseos de arrojarse unos sobre los otros. Cuando el señor Dunblane se marchó, supo que su padre se había negado a negociar con nadie que no fuera el jefe de los MacNairn, el duque de Strathnairn. Escuchó comentarios acerca de él en Edimburgo. Sabía que había escapado de su casa a los 16 años, porque no pudo tolerar la disciplina de su padre y que actualmente vivía en el sur. El padre de Clola sentía el más profundo desprecio por el abuelo materno del duque, quien, aunque era escocés, tenía gran simpatía por los ingleses y se había negado a participar en la rebelión de los jacobinos. En cambio, aceptaba los favores de los ingleses y formaba parte de la corte de St. James. Es un renegado, un traidor, un hombre que ha dado la espalda a su propio pueblo. Eran algunos de los insultos que el jefe Kilcrich lanzaba contra él y contra todos los escoceses como él. En Edimburgo, Clola había empezado a comprender por qué muchos jefes de clanes encontraban la vida de Escocia demasiado dura y restringida para ellos. En siglos anteriores, los jefes habían sido hombres contradictorios. Eran salvajes en ciertos sentidos y muy civilizados en otros, con intereses y conocimientos más amplios que los de la mayoría de los ingleses. Muchos de ellos hablaban gálico, inglés, francés, griego y latín. Enviaban a sus hijos a las universidades no solo escocesas, sino también a París y Roma. Volvían usando encajes en la garganta y con gustos muy europeos. Para los franceses y para los mismos ingleses, los jefes de los clanes escoceses resultaban forasteros atractivos y pintorescos. Cuando estaban con sus clanes eran como reyes, pero en reinos muy pequeños, con pocas diversiones que no fueran cazar, pescar, oír los poemas de los bardos y la música de las gaitas. Para los jefes de clanes del siglo XVI había otras ocupaciones que los tenían entretenidos todo el tiempo. Estaban enfrascados en continuas batallas con los clanes vecinos y ocupados en robarse el ganado unos a los otros. También se ocupaban de cazar en las altas montañas, donde en esos tiempos abundaban los venados, los lobos y los gatos monteses. La cacería de venados con arcos y anchas espadas era un espectáculo que los bardos describían en las largas y oscuras veladas invernales, donde no había más que hacer sino sentarse alrededor del fuego. Sin embargo, los jefes que viajaban al extranjero encontraban aburrido volver a su propio país. En cierta forma, Clola los comprendía, aunque sabía que un clan sin jefe se tornaba en un grupo impotente y, como los MacAwad, se deterioraban en su conducta y en sus costumbres, hasta convertirse en verdaderos salvajes. Cuando pensaba en eso, Clola empezaba a temer que las predicciones de los adivinos sobre la maldición que caería sobre Escocia iba a volverse realidad. Serían llamados, según le habían dicho, Bliathna nan Caorach, los años de la oveja. Cuando estuvo en Edimburgo, se enteró del éxito de la crianza de ovejas que alcanzó en la parte más alta al norte de Escocia, dando por resultado una emigración en gran escala hacia Canadá. Y cuando otros escoceses se habían negado a emigrar, habían sido arrojados de sus tierras por las autoridades inglesas. Las noticias viajaban con lentitud. En Edimburgo, la sociedad no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo en Sutherland hasta después de que Clola había ido a vivir con su abuela. La gente no hablaba de otra cosa y todos los días llegaban noticias de casas que eran quemadas a la vista de sus indefensos dueños y de otras crueldades que eran relatadas con lujo de detalles, así como la decisión de muchos jefes de clanes de seguir el ejemplo puesto por el marqués de Stafford en Sutherland. Muchos levantamientos siguieron a los lanzamientos realizados en Ross. Cuando más hablaba la gente de lo que estaba sucediendo, más sentía a Clola oprimido el corazón al pensar en todos los escoceses que habían sido olvidados y traicionados por los jefes de su clan. Vivían, según ella sabía, en caravanas a la orilla del mar,
en cavernas a la orilla del mar y eran obligados a abordar barcos que los llevaban, hambrientos e indefensos, al otro lado del mundo. Empezó así a comprender lo que su padre significaba para su gente. Se dio cuenta de que para él habría sido imperdonable traicionar a los suyos de la forma en que lo habían hecho otros muchos. Estaba segura de que cuando su padre muriera, Andrew ocuparía su lugar y sería el guía y el jefe de los Kilcreech. Pero no pudo menos que preguntarse si el marqués de Narn, de quien había oído hablar en Edimburgo, volvería del sur para tomar el lugar de su padre, el duque de Strathern. Varios de sus caballeros, a quienes su abuela recibía en su casa, habían conocido al marqués en Londres. Hablaban de sus éxitos en las carreras de caballos, de su habilidad para conducir un faetón tirado por 6 caballos, y también del atractivo que tenía para las mujeres. Esto último, desde luego, no era dicho en presencia de Clola. Todos bajaban la voz cuando hablaban de eso con su abuela, a quien le encantaba enterarse de todos los escándalos e idilios extramatrimoniales que tenían lugar alrededor de la casa Carleton. Y sin embargo, de manera invariable cuando tenían lugar esas murmuraciones, Clola oía el apellido Narn una y otra vez. Cuando el señor Dunblane se marchó y el jefe Kilcreech dijo a su familia que solo negociaría la liberación de Thorkild MacNairn con el jefe de su clan, Clola había preguntado: «Ahora que el viejo duque ha muerto, ¿el marqués de Narn es el nuevo jefe?» «Así es», contestó el jefe Kilcreech, «pero él está en el sur. ¿Vendrá a Escocia?» Le pareció que había un brillo malicioso en los ojos de su padre cuando éste contestó, lleno de confianza: «Vendrá». «¿Quién puede estar seguro de eso?», insistió ella. «¿Qué tal si, como otros jefes, prefiere el sur?» «Vendrá», repitió el jefe Kilcreech. «¿Realmente crees que ese incidente del robo de ganado lo obligará a volver a su castillo?», preguntó Andrew. A Clola le sorprendió que su hermano comprendiera la situación con tanta claridad. Ella pensaba que, según lo que había oído en Edimburgo, era improbable que el marqués tuviera algún interés en Escocia o en los problemas de su clan. «La sangre manda», dijo el jefe Kilcreech. «El jefe del clan MacNairn estará muy pronto de vuelta en su patria». Él había tenido razón, y eso a Clola le había parecido muy emocionante. Mucho antes que el barco del duque hubiera atracado en Perth, los Kilcreech, al igual que los miembros de su propio clan, sabían que estaba en camino. A Clola no la sorprendía como a los visitantes de Escocia, que aún sin periódicos todos supieran lo que estaba sucediendo en otros clanes, a pesar de que se odiaban y no se hablaban entre ellos. Su padre supo en qué momento preciso arribó el duque a su castillo, y cuando al día siguiente de su llegada se recibió un mensaje procedente del castillo de Nairn, Clola sintió una atmósfera de triunfo en el aire mismo de su círculo familiar. Junto con las otras mujeres del castillo, había visto al duque acercarse. Las demás se mostraron escandalizadas de que no fuera vestido a la usanza escocesa. «Un jefe de clan vestido como inglés», exclamaron llenas de desprecio. «Es que trata de insultarnos». Especularon entre ellas si el jefe Kilcreech se negaría a recibirlo por esa razón. Sin embargo, a Clola el duque le pareció un hombre elegantísimo, que parecía tal como ella lo esperaba. Sabía que era apuesto, pero no que era tan alto. Se había sentido segura también de que él tendría un aire de autoridad que sus hermanos nunca lograrían. Conoció en Edimburgo a muchos escoceses apuestos que se movían con un orgullo y una seguridad distinta a la de los ingleses provenientes del sur, pero el duque los superaba a todos. Cuando Clola lo vio salir del salón del jefe, al lado de su padre, pensó que los MacNairn eran muy afortunados porque tenían un jefe digno de su larga historia y de las hazañas de valor atribuidas a sus antepasados. Lo vio marcharse desde lo alto de una ventana, seguido por la procesión de hombres que habían vuelto a montar. Entonces, con un leve suspiro, bajó por la escalera de piedra y un sirviente le dijo que su padre quería hablar con ella. Debido a que la mandó llamar al salón del jefe, Clola esperaba que lo que iba a decirle sería de importancia. Sin embargo, sus palabras habían sonado en los oídos de la joven como el disparo de un cañón. «Dentro de 3 días te casarás con el jefe de los MacNairn», le había dicho el jefe Kilcreech en pocas palabras. Por un momento Clola se quedó sin habla.
Enseguida preguntó: ¿Te refieres al duque de Strathnairn? ¿Pero por qué? Su padre le relató las condiciones que había impuesto para la liberación de Thorkild MacNairn. Clola contuvo la respiración. ¿Cómo pudiste pedirle una cosa semejante?, preguntó ella. ¿Y cómo pudo él aceptarla? Si no hubiera aceptado, su sobrino y tu hermano Andrew se encontrarían ya camino de Edimburgo, en estos momentos, acompañados de los hombres que puedan declarar en su contra. Pero, papá, no puedo casarme con él de ese modo. Es indebido, no es una forma civilizada de proceder. Su padre la había mirado de la forma penetrante que siempre la había asustado cuando era niña. ¿Estás desafiando mi decisión, Clola?, preguntó. Sabes muy bien, papá, que estoy siempre dispuesto a obedecerte, contestó ella, al mismo tiempo. Debes reconocer que esto es demasiado precipitado. ¿Cómo puede un matrimonio tener éxito en tales circunstancias? Ni siquiera conozco al duque. Habrá tiempo suficiente para que se conozcan una vez que se casen. Y sería difícil reunir a los miembros del clan por segunda vez, cuando están ocupados en la cosecha. Clola sabía que eso era verdad. Para demostrar su alianza a su nuevo jefe, los MacNairn tendrían que venir de todos los rincones de su territorio. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.